Ya estoy preparada para iniciar con este segmento, la esposa del candidato de Ladies Night on Radio a través de Cal-Latin y también de redes sociales. Hoy con una invitada muy especial que nos va a estar compartiendo sobre ella, pero también de la mirada, desde la mirada de ella, cómo es su esposo. Hoy en La Esposa del Candidato nos acompaña Yamilet Araúz de Blandón, la esposa de José Isabel Blandón. Bienvenida, Yami, así Gracias. como le gusta que le llamen. Así mismo. Gracias, Lorena, por invitarme y para mí es un placer estar contigo, con todas las personas con las que compartiremos esta media hora. Por supuesto, y vamos a estar compartiendo de una manera así muy amena aquí desde el restaurante Miss Cho esta entrevista, gracias también a 100% Porteño, porque es que a las mujeres nos encanta conversar y sobre todo cuando estamos en un buen ambiente. Así mismo. Y así lo vamos a hacer porque es una noche de chicas y las mujeres, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de todo un poco y entre esos temas no se nos escapa el tema político y tal como les decimos siempre, más aún en este tiempo que tenemos que tomar decisión muy importante y es la elección del próximo presidente de la República de Panamá. Y qué mejor manera que conocer a esos candidatos a través de sus compañeras de vida. Así que hoy Yami nos va a compartir sobre José Isabel Blandón, pero vamos a conocerla a ella y Yami, vamos a arrancar primero preguntándote que nos compartas 3 características con las que te describes. Primero, de verdad quiero darte las gracias porque qué importante que es que los panameños puedan conocer a José Blandón a través de mis ojos, que soy una de las personas que más los conoce. Características de Yamilet: trabajadora. Soy una persona honesta y soy una persona transparente. Lo que ves es lo que es. Y queremos saber quién es, a qué se refiere Yamilet Araúz de Blandón cuando dice lo que ves es lo que es. Vamos a mirar un poquito más allá, a indagar, porque es importante también que conozcamos a Yamilet la mujer, no solamente a Yamilet la esposa del candidato, en este caso de José Isabel Blandón, sino qué hacía Yamilet Blandón antes de empezar esta carrera política por la presidencia, porque carrera política ha tenido Desde que me casé. desde que te casaste, porque él ha tenido una trayectoria muy larga, Sí. pero ¿qué hacía Yamilet Blandón? Comienzo diciéndote a qué me refiero con lo que ves es lo que es. Yo creo que en un mundo donde muchas veces las dobles caras o la hipocresía lamentablemente se ven, en mí no lo van a encontrar. Yo soy tal cual me ves ahorita en esta entrevista, en mi casa, con mis amigos o donde me encuentre. Yo creo que cuando tú tienes esa personalidad, tú no tienes por qué estar como con dobles caras, ¿no? Siempre encontrarán en mí alguien que te diga la verdad de frente y no de espalda. Esa soy yo. Y ahora te cuento mi carrera política, que no es mía, es la de mi esposo. Desde que me casé conocí a alguien que ya era político, pero alguien que el que tú ves, cuando yo lo vi, yo recordé todas las veces que lo había visto en televisión, siempre peleando por una causa. Y yo decía, bueno, es un rebelde, pero es un rebelde con causa. Siempre era peleando por ese profundo amor por Panamá. Cuando ya tú lo vas conociendo y te cuentas la historia de su vida, tú te das cuenta que un joven, adolescente todavía, en el tiempo más duro que ha vivido Panamá, que es el tiempo de la dictadura, luchó porque sabía desde entonces que ese no era el camino que nos merecíamos los panameños. Arriesgó su vida y puso su vida por delante de cualquier otro interés. Y desde allí comenzó su carrera política. ¿Cómo entiende Yamilet de Blandón esa parte política de Panamá como profesional? ¿A qué carrera te dedicabas o qué profesión Cuando yo tienes? lo conocí a él, era abogada ya, ¿no? Yo soy producto del esfuerzo. Mis papás siempre apostaron a que sus hijos nos educáramos y nos decían todo el tiempo, la herencia que te voy a dejar es tu educación. Tal vez uno cuando está joven no lo entiende, pero ya cuando uno crece y empieza a ejercer, y esa es la única herramienta que tienes para
trabajar en la vida, entonces agradeces todo ese esfuerzo, porque yo estudié en escuela pública, así que yo entendía, bueno, si es una herencia te debe costar, y tú entiendes la escuela pública como algo que es regalado, y en verdad no lo es así, porque muchos papás se esfuerzan cuando tienen que comprar su uniforme a principio de año, cuando tienes que ir a la universidad y pagar los transportes y los libros, y la carrera que yo estudié necesitaba códigos. Entonces los códigos son caros. A veces te tocaba sacar copias de los códigos nada más y aún así tienes que invertir. Y yo creo que esa es la apuesta que hacen muchos padres, la mayoría de los panameños. La apuesta de educar a sus hijos o que su educación sea mejor. No, ya lo conocí siendo abogada. Mi esposo era abogado, pero yo lo conocía como político. En la política. Y bueno, hicimos esa química que es de temas. Nos inspiraban muchas cosas porque él tiene temas, siempre teníamos conversación y cosas en común. Y poco a poco el amor se fue abriendo paso en la vida de nosotros, ¿no? Esa vida familiar, ¿cómo pueden compartir el tiempo entre tantas actividades políticas y la familia? Mira, a veces eso solo lo entiende quien trabaja en la política o está cerca de un político, porque por ejemplo, cuando son fines de semana largos, que todo el mundo está en la playa, el que es político, pero buen político, el que trabaja y se esfuerza por el cargo que le damos los ciudadanos, ese político está trabajando. Y nosotros hemos estado, bueno, ya tenemos 12 años, vamos para 13 años de casados, y toda la vida ha sido así. Los fines de semana largos teníamos que estar trabajando en política. A Dios gracias, para él y creo que para mí también me gusta porque tú conoces esa otra parte del ser humano que te abre las puertas. Mira, no todo en política es malo, porque a veces te dicen, bueno, es que la gente nada más quiere la bolsa de comida y quiere. Yo creo que con las necesidades de la gente uno no debe jugar, pero como mi esposo me ha enseñado a mí la otra cara de la política, siempre lo he visto hacer un trabajo para mejorar el entorno de donde viven los ciudadanos que apuestan a él. Y yo creo que eso son obras que quedan para toda la vida y para una sociedad, no para una semana. Precisamente en esa línea de la política que tanto has mencionado, que han compartido desde el primer momento en que se conocieron, siempre, que es algo que de alguna manera los ha unido. Y él, en su trayectoria, ya como le decías, ya él lleva una carrera como diputado, actualmente es alcalde, pero cuando José Blandón dijo, quiero ser presidente, Yamilet Araúz ya estaba preparada para eso. ¿Cuál fue la reacción? Mira, cuando tú estás casada con alguien que ha sido funcionario público por 25 años y que se ha preparado para ser presidente, yo creo que tú no sabes cuándo va a llegar ese momento, pero estás claro que va a llegar en algún momento. Sí lo esperabas. En algún momento lo esperaba. Cuando me lo dijo, lo tomé como es. Yo confío en esa trayectoria de mi esposo, confío en su preparación, confío en ese instinto que tiene porque él no ha perdido ese sentimiento por su patria. Y cuando él actúa en un cargo público, actúa desde el corazón, pero con la razón. De verdad que estamos escuchando desde el sentimiento las palabras de la esposa de José Isabel Blandón, contándonos un poco, sí, sobre el candidato, pero también conociendo un poco de ella. Ya sabemos pues que es profesional, es madre y también pues que ha acompañado al 100% en esta carrera política al candidato José Blandón. Pero hay una tarea muy importante al momento de que sea elegido José Blandón y es lo que corresponde a la primera dama y es la labor dentro del despacho de la primera dama. ¿Cuál consideras que sería tu proyecto insignia o la razón por la cual trabajaría en esta administración? Mira, Lorena, yo creo que cuando uno quiere hacer las cosas, lo primero que necesitas es voluntad para hacerlas. Y yo te quiero hablar un poco siendo la esposa del alcalde de la ciudad. No nos vamos a ir tan atrás de cuando era diputado, pero siendo esposa del actual alcalde de la ciudad de Panamá, mi esposo un día me dice,
Tú sabes que el Parque Summit es uno de los parques de la ciudad donde van más niños de la periferia, del área de Chilibre, del área de Panamá Norte, que no pueden venir hasta el Parque Omar. El único parque que tienen grande es el Parque Summit, pero además es un parque donde van todas las escuelas de la ciudad de Panamá. Cuando tienen que llevar a los niños a un zoológico, van a ese parque. Y ese parque estaba realmente abandonado. Todos los animales que tenían allí, las jaulas, inclusive hasta una clínica que tenían, que no era una clínica, era un pedacito de lugar donde atendían a todos los animales silvestres que eran maltratados o que eran encontrados maltratados o atropellados. Y mi esposo me dice, ¿tú me puedes ayudar para hacer un cambio allí? Y le dije, bueno, déjame averiguar cómo hago. Siendo abogada, me puse a averiguar primero la parte legal. Y busqué una fundación, que es la Fundación Natura, que administra fondos para ayudar a parques. Así que una vez esto, entonces se hizo un convenio con el municipio. ¿Qué hice yo? Organizar las cenas. Y gracias a la voluntad de los chefs, los mejores chefs de Panamá, que aportaron su talento para las cenas de recaudación. Gracias, bueno, Richie Velázquez cantó allí, cantó Omar Alfano, Manuel, mi hermano, también cantó. Y son personas que hicieron esto por amor a Panamá, no porque se les pagara, porque cuando tú haces una cena de recaudación, tú lo que aspiras a recaudar. Y ¿sabes qué? Lo bonito que es para mí, sin un despacho, sin una oficina en el municipio, sin un personal del municipio, poder llevar a cabo estas cenas y que tú puedas ir ahora al Parque Summit y tengas la primera clínica veterinaria para animales silvestres en Panamá, que fue producto del esfuerzo y del compromiso de muchos panameños que ayudamos en esta recaudación y cena. Se restauraron la mayoría de las aulas o de los recintos de los animales ahí en el Summit. Había es que es increíble cuando lo pienso, cuando ahí había un vivero. El vivero era más el amor del Señor que estaba en el vivero que lo que tú encontrabas allí. De verdad, él trataba de hacer su abono y eso, pero era una cosa tan... Es que no lo puedo ni siquiera describir. Y tú vas ahora y tú tienes un vivero como debe ser. Nadie sabía que había un vivero en el Summit donde tú puedes comprar las plantas y que no te van a costar lo que te cuestan tal vez en otro lugar que se dedica a eso. Ese mismo empeño lo vamos a ver entonces de Yamilet Araúz de Blandón a través del despacho de ese mismo empeño. Y vuelvo y digo, no necesito una oficina, porque yo creo que los problemas de Panamá tú no los resuelves en una oficina. Tú los resuelves caminando y los resuelves conociendo a las personas. Y muchas veces, aunque en mi recorrido me doy cuenta, muchas veces es falta de voluntad. ¿Por qué? Te lo digo así. A veces tú vas a una escuela, por decir algo, y dicen, bueno, es que hace poco robaron en la escuela y se llevaron todas las computadoras. ¿Y qué pasa? Un celador que necesitan para la escuela, ese papel, si es en Chiriquí, ese papel para contratar un celador tiene que venir hasta Panamá, para que Panamá decida si en Chiriquí llevan un celador. Y yo te voy a decir algo, eso no es algo, y a mi esposo lo ha dicho, y por eso que yo estoy tan comprometida con su plan. Tú tienes que descentralizar. Las oficinas en el interior, en las provincias, no pueden ser oficinas que solo sean oficinas que agarren documentos, que reciban documentos y que tramiten documentos. Si para eso tú tienes directores provinciales para que ejecuten y hagan. Y tomen decisiones. Por supuesto, yo creo que a medida que la descentralización avance, no solo en la parte municipal, sino además del Ejecutivo, cuando tú le des poderes de verdad, poderes de decisión, en todos lados, tú vas a tener un país más justo. Tomando en cuenta que acabas de mencionar recorridos, de ese contacto con la comunidad, de la presentación de las propuestas del plan de gobierno. Una pregunta que no es muy fácil porque efectivamente son muchas las propuestas que están ahorita mismo presentando, pero si tuvieras que elegir dos, ¿cuáles podrías mencionarnos que son tus dos propuestas favoritas de este plan de gobierno de José Blandón? La Constitución. Las reglas son injustas.
nosotros tenemos una cancha que está desbalanceada y nuestra carta magna es por la que nos regimos todos. Si nosotros tenemos una carta magna donde desde allí comienza la desigualdad y tenemos que reformarla, por allí tenemos que comenzar. Pongamos en regla y pongamos en orden nuestras leyes. Comencemos por allí. Si no, vamos a tener por 5 años los panameños escogiendo un presidente y votando por castigo un partido y no escogiendo al mejor presidente. Otra cosa que me mueve a mí del plan de mi esposo es la educación. Yo soy producto de la educación, como te dije. Mi esposo es producto de la educación. Tú eres interiorana, igual que yo. Y la mayoría de las personas en Panamá le dicen a sus hijos, la herencia que te dejo es la educación. Pero si tenemos una educación de mala calidad, tenemos a niños que están compitiendo desigual. Si mejoramos la educación, nosotros vamos a tener no solo un país que se desarrolle como debe ser, sino que además vamos a tener ciudadanos informados y que van a escoger buenos presidentes, ¿no? Porque ese es el problema que tenemos. La educación de nosotros es una educación muy básica. Y yo recordando, hace poco, mi educación ha sido pública toda, que cuando estaba yo en la escuela, en una escuela que era multigrado, a ti te tenían o hablar en inglés, era casi que una palabra sucia porque había dictadura. Aquí no podíamos hablar en inglés o éramos antipanameños. Pero qué injusto era para alguien que estaba en una escuelita en un campo, que yo no pudiera hablar inglés, pero los hijos de los militares sí pudieran hablar inglés porque estudiaban afuera. Entonces yo creo que eso todavía lo tenemos igual. Tenemos a niños que no hablan inglés y a niños que sí hablan inglés desde la escuela. Eso hay que mejorarlo. Lo tenemos desde entonces, una constitución desde 1972, cuando todavía aquí en Panamá había dictadura. Precisamente en estos recorridos han estado entonces presentando todos estos planteamientos y yo creo que más allá del qué van a hacer, la gente quiere saber cómo se va a hacer y demás. Pero además también queremos conocer a los candidatos porque la forma de ser de cada uno de ellos también nos dirá mucho del tipo de gobernante que van a ser. Y hay una pregunta de la cual pues no se van a escapar ninguna de las invitadas a este segmento, la esposa del candidato, porque son ellas precisamente quienes pueden darnos más luces de cómo son ellos en cuanto a su carácter, su personalidad. Y es que todas las personas tenemos virtudes y defectos y también tenemos fortalezas y debilidades. Quisiéramos que nos compartas precisamente por una virtud, un defecto de José Blandón e igualmente una debilidad y una fortaleza. Empezamos por una virtud. Ama a Panamá. Ama a Panamá. Yo amo a mi país. Yo creo que todos amamos a mi país. Pero si hay alguien que lucha para que Panamá sea igual para todos y que Panamá pueda ser el mejor país de Centroamérica, de Latinoamérica, es José Blandón. Esa es su virtud. Vamos ahora a darle vuelta a la moneda. Un defecto que puedas mencionarnos de José Blandón. Su impaciencia. Él quiere ver resultados ya. Cuando él trabaja tanto que él piensa que él trabaja hoy y el resultado se tiene que ver mañana, ¿no? Pero creo que se impacienta, por eso es que tú lo ves en los proyectos del municipio, que él siempre está caminando todos los proyectos, porque él quiere que se terminen a tiempo. No todo depende de él, pero sí creo que jamás se quedará con el peso en la conciencia de que no estuvo pendiente de que se ejecutaran como tenía que ser. Vamos a ver ahora otro aspecto de José Blandón. Vamos a hablar de una debilidad. Creo que su mayor debilidad es su familia. Nos protege y a sus hijos los protege. Es como, si quieres afectarlo, es afectando a uno de sus hijos que son el amor de su vida, ¿no? Esa es su debilidad. Hablemos de una fortaleza de José Blandón. El esfuerzo. Es una persona que se esfuerza por todo, trabajador, es incansable. Yo no creo, o es muy difícil que tú consigas a alguien que trabaje tanto como José Blandón. En medio de tantas actividades, tanto políticas, tener que compartir el tiempo en familia y entre otras actividades sociales,
¿Tiene José Blandón algún hobby, algo que normalmente las personas no conozcan de él, algún deporte o algo similar? Bueno, él hacía mucho deporte, fútbol era uno de los que más le gustaba, hasta que se dio cuenta de que una vez jugando, y eso es muy gracioso, me dice, Yami, tú sabes que pienso la jugada, pero el cuerpo no responde, ¿no? Ahí se dio cuenta de que ya no era tan ágil como cuando estaba joven. Pero vemos Netflix, antes leíamos mucho, llegó Netflix y como que afectó un poquito nuestro hábito a la lectura, tanto de él y mía. Y yo te digo algo más. José Blandón es alguien que nos apoya a las mujeres. Jamás yo he caminado atrás de él. Siempre he caminado al lado de él y muchas veces delante de él. Y el caminar delante de él no es algo que a él le moleste, me impulsa a hacerlo. Y yo sé que va a ser un gran presidente, sobre todo para las mujeres. No porque lo prometa ahora, porque está en una campaña electoral. Él ya nos ha dado el lugar que las mujeres nos hemos ganado y luchado. En el municipio de Panamá, por ejemplo, el 50% de las direcciones son llevadas por mujeres y vemos un municipio exitoso. Y yo te digo algo, no es el hecho de que te escojan por ser mujer, es el hecho de que te escojan porque eres la mejor preparada para ese cargo. Y si algo tiene mi esposo es que su equipo lo escoge por eso, por ser los mejores preparados, hombres y mujeres, pero con esa igualdad que hace rato nosotras las mujeres estamos luchando, por ese espacio que ya nos hemos ganado. Esto es importante conocerlo y sobre todo poderlo escuchar de su esposa, realmente deja mucho que pensar y analizar para todas las personas que están en este momento escuchando Ladies Night on Radio en este segmento especial, La esposa del candidato. De verdad que el tiempo se pasa bastante rápido. Muy rápido. Hay mucho más que compartir seguramente, pero vamos a darte oportunidad para que nos compartas por qué consideras tú, ese es tu espacio, tu momento, para que digas por qué consideras tú que José Blandón es la mejor opción para llevar nuestro país adelante en este periodo 2019-2024. José Blandón para mí es el mejor candidato porque es el más preparado. Él se ha preparado para ser presidente, no es un improvisado. Panamá requiere de personas que lleguen a su puesto a saber lo que hacen, que sepan lo que van a hacer, pero que además equilibre esa cancha, donde el Panamá que crece, crezca, pero para todos. Y José Blandón sabe cómo hacerlo, por eso soy su principal activista, porque yo quiero que el Panamá que crece en la capital también crezca para el interior. Yo soy interiorana y yo sé la diferencia que hay en la capital y en el interior. Así que por eso le digo, confiemos ese día. Cuando estemos ese 5 de mayo escogiendo al presidente, no escojamos un partido político, escojamos al mejor, al más preparado y arropémonos con la bandera que a todos nos une, que es la bandera de Panamá. Un hermoso mensaje, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias, Yami, por compartir con nosotros, no solamente para conocerte a ti, sino para conocer desde tu perspectiva eso que tanto nos importa a los ciudadanos y ciudadanas, que es lo que están ofreciendo los candidatos, en este caso particular, José Blandón. Este fue el segmento La esposa del candidato y hoy estuvimos con Yamilet Araúz de Blandón, la esposa de José Blandón. Gracias, Yami. Gracias a ti.